transcurrido más de la mitad del segundo semestre de ese año tan infructuoso, don Marcos seguía preguntándose qué pasaba en su finca. Siendo un año con lluvias moderadas, exclusiva para un buen año de cosechas, no obtuvo lo que él esperaba. Ya en pleno mes de noviembre, todos los moradores de aquella región esperaban uno de los últimos aguaceros de la época, el popular aguacero Barremonte. Eso era son de todos los años, la gente se preparaba para este día, bueno, por decirlo así, ya que casi siempre se venía de noche, con rayos, relámpagos, truenos y hasta centellas. Muy cerca de la finca, Mil Rosas y una más, se divisaba a lo lejos la serranía de los Montes de María. Allí se encuentra el populoso Cerro del Apiche, que cuando en este sector se formaba un tiempo de lluvia, era de temerle, pues se cuajaba una gran tempestad, que no había mechón que no se apagara, tampoco casa de palma que no se le levantara la culata. Y qué de hablar del tiempo que se formaba de los lados del Corcovado, que ese sí era de temerle. Este tiempo barría con todo. También me dice el Migue que la gente hablaba de otro tiempo, también temido, llamado tumba cucharas, que ese aparecía de cualquier lado y era rastrero. Hacía sus estragos en aquella región. Tanto niños como adultos se aculillaban en sus dormitorios esperando lo que Dios quisiera. Era su voluntad. Poco a poco la tempestad pasaba, y en el nublado cielo, lleno de nubes bajitas, cargadas aún, se empezaba a divisar algunos claros, dando esperanzas a los atemorizados habitantes de los Montes de María. Después de pasar esos momentos de angustias y miedo, por esos tremendos aguaceros, con relámpagos, truenos, y hasta centellas, la gente sentía un gran alivio, pues, ya había pasado lo peor. También los pajaritos se sentían contentos, alegrando el ambiente dándoles ánimos a las personas afectadas por el tremendo aguacero. Asimismo, no se podía evitar el penetrante croar de los anfibios, que en las charcas gozaban de las aguas lluvias.
Era frecuente ver a las personas, visitarse uno a los otros, y preguntarse cómo los trató el barrimonte. Entonces, era cuando salían las respuestas de cada uno de ellos, como tratando de soltar esos momentos angustiosos, que era como una pesadilla. Era como si se liberaran de esa sensación que perturbaban su mente. Un mes después, y en la finca, 1000 rosas y una más, en las primeras horas de la noche de un sábado, bajo la opaca claridad de una linterna a gas, se encontraba nada más, ni nada menos, Maximilian Ujurso, que con esfero en mano, escribía una carta amorosa a su amada amante, doña Isabela Rendón. Su silencio lo convidaba a ser más romántico para escribir su carta. Eran muchas las que había escrito, pero no se atrevía a dárselas a dona Isabela, por temor que su patrón descubriera lo que estaba sucediendo con su mujer y su capataz. Para Maximilian, aquella noche fue tan larga, ya que esta vez estaba dispuesto a entregarle la carta a doña Isabela, para encontrarse en un sitio muy apartado. En esa noche tan oscura, se notaba un silencio sepulcral, solo los gatos eran los que se atrevían a andar por ahí, haciendo cositas de gato. La noche fue pasando, normalmente, pero para Maximilian, eran eternas las horas. Él no veía ese momento de ver la luz del día, para entregar su carta, que le daría a su patrona. Después de escribir su misiva, y muy tarde de la noche, Maximilian se quedó rendido, recostado a la mesa. Más tarde se veía aparecer la aurora y el cantar de los pajaritos. Tal como lo habían planeado, Maximilian y doña Isabela Rendón se encontraron muy cerca del arroyo Coraza, pero esta vez, a las orillas de un Hawái muy solitario. Allí, los dos desataron toda la furia del amor, como nunca lo habían hecho. En medio de aquel paisaje tan hermoso, lleno de tanto colorido, y acompañados del cantar de los pajaritos de nuestra región, los dos vivían un momento lleno de ternura y pasión. Era como si el mundo se acababa, pero a que a su vez, para ellos, comenzaba, y había que aprovechar ese momento de efervescencia y calor excitante. Eran tantas las ganas que se tenían de amarse, que hasta la misma naturaleza les alcahueteaba su pasión, pues, algunas aves que por allí pasaban, detenían su vuelo, para ver aquella escena amorosa. Como de costumbre, después de sus encuentros, los amantes regresaban a sus quehaceres, cada uno por su lado. Doña Isabela le tocaba irse por un atajo cercano a donde vivía. Ella era la primera que llegaba a su casa, dizque para no despertar sospechas. Por su parte, Maximilian se retiraba de aquel lugar, que fuera el escondite de amor, con rumbo a lo lejos de las casas donde vivía como capataz, para también despistar a sus colaboradores, y en especial, a su patrón, don Marcos Martínez.
Ese día, a don Marcos, le causó un poco de preocupación por la ausencia de su esposa. En los últimos días, muy poco la veía. Tanto fue así, que quiso esperarla en la entrada de las casas, pero, prefirió irse a recostarse un rato, al ver que su bella amada no llegaba. Se podría decir, que ya habían pasado más de 2 horas, después que doña Isabela salió de las casas, a las cuales les denominaban, la mayoría, ya que allí estaba la lujosa mansión de don Marcos Martínez, y su esposa, dona Isabela Rendón. Don Marcos, hombre que no acostumbraba a hacer siesta, esa tarde se quedó en casa, y no salió a los potreros, a acompañar a sus vaqueros a encerrar el ganado. Esta vez doña Isabela, llegó a su casa, por otro sendero, que estaba por la parte de atrás, lo que para don Marcos, fue imposible verla llegar. Todo lo planearon muy bien para despistar al patrón y sus trabajadores. Casi siempre Maximilián, hacía su retorno, cayendo la noche, haciendo creer, que venía de hacer su recorrido por la finca. Don Marcos, que preocupado lo esperaba, para preguntarle cómo estaba su finca, notaba que su caballo tenía un paso que no era el de él. Era como si el animal, le quisiera decir algo. Llegó la noche, y en 1000 rosas y una más, como que empezaba, lo que ya había empezado, hace rato. Don Marcos Martínez, quedó muy preocupado, por lo que presenció con su caballo, y su jinete Maximilián, Ujursu. De la misma manera como llegaba la noche, así mismo llegaba el día, en los lindos jardines de aquella inmensa finca, llena de rosas y otras plantas ornamentarias, que embellecían la gran mansión, donde habitaba, la familia Martínez Rendón. Transcurridos varios días, la incertidumbre se apoderaba de don Marcos Martínez, ya que la ausencia de doña Isabela Rendón era más frecuente. Esto hacía que la desconfianza de él para con doña Isabela aumentaría poco a poco. El desespero que sentía doña Isabela por el mulato Maximilián, casi que se notaba, ya que cada día, mostraba lo que estaba haciendo, y que dejaba entredicho, sus actos amorosos.
Don Marcos, un hombre muy dedicado a su finca, poco se preocupaba por los comentarios de pasillos, pero un día, reunido con sus trabajadores, hizo una pregunta muy discreta, para ver si alguien le pudiera dar alguna pista de lo que estaba haciendo su hermosísima esposa. Buenos días, amigos. ¿Sabe alguien de ustedes para dónde salió doña Isabela? Nada, patrón. Solo sé que se la pasa todo el día revisando los potreros que están por los lados del arroyo Coraza. Después de muchos días, de dudas y mucha preocupación, don Marcos Martínez decidió salir un domingo a Las Piugras, un pueblo muy cercano a la finca Mil Rosas y una más. Ese día decidió montar uno de los caballos, que siempre lo llevaba a su casa, sin ningún problema, aunque estuviera muy borracho. Este pueblo de gente humilde y trabajadora, se caracterizaba por ser uno de los más parranderos de la región. Eso hacía que el que tomaba era amigo de todo el mundo, y escasamente se formaban discusiones entre ellos. Que todo el mundo agarre su tarea, porque esta noche es buena para ponernos a gozar. Después que salga de la corralea, busco a mi morena que en la casa me espera para ponernos a rumbear. Don Marcos llegó a una de las cantinas del pueblo, y desde que llegó, fue tomando ron, pues, desde que salió de su casa, llevaba la idea de emborracharse, hasta que el cuerpo le dijera que ya no más. Él mismo decía que la barba le hacía como sapito en tomatera, pero era de las ganas que llevaba de tomar. Por su parte, doña Isabela aprovechó que su esposo no se hallaba en la finca para nuevamente verse con Maximilian en el lugar de siempre. Claro que esta vez, escogieron un lugar más romántico, un poquito más abajo, donde lo hacían en las ocasiones anteriores. Don Marcos era de tomar 3 o 4 veces al año, pero cuando lo hacía, pasaban más de 12 horas tomando con sus amigos. Ese día, tomó bastante, pero quiso llegar muy temprano a su casa. Siendo las 5 de la tarde, don Marcos llegaba a la entrada de la finca Mil Rosas y una más. Lo que causó sorpresa para los que lo vieron llegar, pues acostumbraba a llegar después de las 10 de la noche. Don Marcos llegó a su finca, y lo primero que preguntó fue por su esposa. Allí se encontraban sus trabajadores de jardín, con su jefe, el señor Asdrúbal López, quien era el que siempre estaba pendiente de los movimientos de doña Isabela. Asdrúbal vio en don Marcos que estaba muy alterado, y prefirió inventarse una excusa a nombre de doña Isabela para evitar cualquier encuentro entre don Marcos y su querida esposa. Justamente cuando Asdrúbal le contaba lo que estaba haciendo su patrona, llegó ella, quien también vio a su esposo, muy colorado y furioso, lo que hizo que don Marcos se enfureciera más, ya que tras de ella, llegaba Maximilian, quien saludó a su patrón nerviosamente, pero este no le contestó.
Por primera vez, don Marcos se hallaba alterado, reclamándole a doña Isabela muchas cosas que él notaba desde hace días atrás, pero por respeto a ella, no se atrevía a decírselo. Tanto como Maximiliano Curso, como Asdrúbal López, se alejaron de aquel lugar, ya que la discusión se prolongó por un buen rato. Afortunadamente, no pasó a mayor. Mil rosas. Y una más. Original de Miguel Márquez Paternina. Pasado un mes, después de aquella rasca que se pegó don Marcos Martínez, las cosas cambiaron para doña Isabela Rendón, quien permanecía quieta en su casa, ya que su esposo le prohibió salir de la mansión. Cierto día, que don Marcos se hallaba en el pueblo de Las Piedras, decidió visitar al médico del pueblo para apartar una cita previa a su querida esposa, doña Isabela Rendón, quien venía presentando maluqueras, y las comidas le fastidiaban, lo que a él le preocupaba, pues era la primera vez que veía a su esposa trasbocando y pálida. Después de consultar al médico, don Marcos llegó a casa y le comentó a su esposa, pero ella se rehúsa a lo que su esposo quería. Ella, más que nadie, sabía que lo que le estaba pasando era porque se hallaba embarazada. Las cosas en Mil Rosas y una más, poco a poco iban cambiando. Pues, por un lado, después de muchos años, y de un momento a otro, doña Isabela sale preñada. Por otra parte, los distintos potreros y terrenos para cultivos se hallaban secos, a pesar que era tiempos de lluvia. Ahí entonces, pues, ¿cómo andamos? Esta vaina reseca en pleno invierno. Yo sí traen permiso para mañana. Vaya, ¿por qué no? Sí, ¿por qué? Ahí no se está tirando como 15 días más. Hombre, usted no ve cómo está la esquina aquí. Y ya vista. Mira cómo está la vista volando. Ahí tiramos entonces. Mira, cuidado ahora. Y bien educado, mira. Este educo aquí que estoy corriendo ya. No escuché por ahí unos rumores que dicen por ahí, no escuché nada. Yo no me acá en el monte que va a escuchar. ¿Rumores de qué? Por ahí unos rumores del palo no he escuchado nada. Aquí lo único que se oye cantar en tu casa. La gatita que pasa de vez en cuando. ¿Patrones quién? Embarazada. ¿Sabe quién es el patrón? La madre. ¿No sabe por ahí quién es mi mamá? No tiene nada seguro, ni sospecha quién es la mano. Va.
Los días fueron pasando, y para doña Isabela, la situación se le complicaba, ya que su barriga crecía y crecía, y ella más que nadie, sabía que lo que tenía en su panza, era el producto de los encuentros, que tuvo con su capataz, Maximiliano Ujurso, pero que en medio de esa inmensa pasión, jamás pensó, que podría salir preñada del negro. Los rumores entre todos los trabajadores, de Mil Rosas y Una Más, cada día estaban más calientes, pues, como dice el dicho, pueblo chiquito, infierno grande. Todo, se sabía. Doña Isabela Rendón, no sabía cómo decirle la verdad a don Marcos Martínez. Pero como mujer astuta y sagaz, una noche se desveló pensando cómo le diría, a su esposo, lo de su embarazo. Pasó esa noche, y doña Isabela, tomó la determinación de preparar su gran mentira. Desde el día siguiente, su comportamiento con don Marcos se notaba. Hasta su esposo notó el cambio. Un día que don Marcos se hallaba leyendo un libro como lo solía hacer, cuando algo le preocupaba. Esta vez, con mayor razón, pues, tenía dudas sobre su esposa. Él notó que doña Isabela Rendón estaba más amorosa con él, y que se acercaba más y más, dándole caricias y besos que hacía rato no le daba. Esta escena fue repetida por varios días, lo que más sospechas despertaba en don Marcos Martínez. Una tarde, y en medio de aquel jardín, que rodeaba la gran mansión donde habitaban aquellos dos, doña Isabela decidió contarle a su marido lo que tenía planeado. La sagaz mujer, de manera inteligente, poco a poco, le metió conversa a su esposo, logrando así su objetivo. Después de escuchar lo que su esposa le dijo, don Marcos quedó mudo. Casi perplejo, pues, sacando cuentas, no se acordaba de la relación donde doña Isabela pudo quedar embarazada. Don Marcos Martínez, hombre de corazón noble, era fácil de convencer, y tratándose de su esposa, le creyó todo lo que ésta le dijo. El transcurrir de los días en Mil Rosas y Una Más, estaban dedicados a cada una de las personas involucradas en este embrollo. Para don Marcos Martínez, no veía la hora que su hermosa esposa diera a luz aquella criatura, que con mucha alegría esperaba. Por su parte, doña Isabela Rendón hacía el esfuerzo más grande para disimular y aguantarse las ganas de estar con el negro Maximilian, a quien lo ignoraba para que su esposo no siguiera sospechando de él. Cada vez que se quedaba sola y en la cama, eran tantas las ganas de ver a su amante, pero no podía hacer nada. Le tocaba desahogarse, llorando, y en ocasiones, verlo desde la ventana de su cuarto, cuando él salía a hacer sus quehaceres en la finca, Mil Rosas y Una Más. Por su parte, Maximilian, quien le tocó alejarse un poco del lado de sus patrones, fue a quien le tocó la peor parte, pues, desde aquella discusión que tuvieron sus patrones, no había visto más a su amada amante. Fue algo muy terrible para él. Sus noches fueron de tinieblas, a pesar que en ocasiones, la luna iluminaba el cielo, de Mil Rosas y Una Más, como si fuera de día.
como dice el dicho. No hay deuda que no se pague, ni fecha que no llegue. A pesar que en Mil Rosas y una más, algunas cosas andaban mal, para don Marcos Martínez, no se cambiaba por nadie. Su esposa Isabela Rendón, se hallaba removida en su embarazo. Los dolores y contracciones para doña Isabela, no se hicieron esperar. En ese momento, se hallaba sola, pues, don Marcos le tocó ir al pueblo de las Piugras, a hacer una diligencia. Los dolores de doña Isabela, eran tan fuertes que sus gritos y llantos se escuchaban por toda la mansión. Por fortuna con ella se encontraba, la ama de llaves, quien trataba de calmarle su angustia, pero todo era casi que inútil. Al ver el desespero que tenía su patrona, doña Carmela, que era como le llamaban a la que le dieron las llaves de la mansión, salió a pedir ayuda a quien se hallara por allí. Justamente cuando llegó al jardín, se encontró con Maximilián Jurso, quien se sorprendió, al ver a doña Carmela con su alboroto, pidiendo ayuda. ¿Le pasó algo a doña Isabela?, preguntó Maximilián, con voz preocupante. Doña Carmela, que no podía ocultar su preocupación, le comunicó lo que estaba sucediendo con doña Isabela. En ese momento, Maximilián no sabía qué hacer. Solo sabía que su patrón estaba para las Piugras, y como estaba incomunicado con su amante, no se atrevía a hacer nada. Por un momento, lo dudó, pero al ver lo desesperada que estaba doña Carmela, se desmontó de su caballo, y decidió entrar al cuarto de doña Isabela. Doña Isabela, que se quejaba de su dolor de parto, se hallaba con los ojos nublados de lágrimas, no se había percatado de la presencia de su amante. Cuando los abrió, su alegría no se hizo esperar. Por un momento su dolor desapareció. La verdad, es que ambos sintieron las ganas de abrazarse, pero allí, estaba doña Carmela, y debían guardar la compostura, para no despertar sospechas. Inteligentemente, doña Isabela mandó a doña Carmela, que le trajera un vaso de agua. En ese momento, que la ama de llaves, fue a buscar el vaso de agua, los dos, aprovecharon para darse un abrazo, y besarse de una manera desbocada. Eran tantos los deseos de cada quien, que por poco, doña Carmela, los descubre besándose. Nuevamente los dolores, volvieron a doña Isabela, quien gritaba que hicieran algo, que ya no aguantaba más. En esos momentos no contaban con ningún medio de transporte. Solo había caballos, mulos y asnos. Pero que ninguno de ellos se podría llevar a doña Isabela. Entonces Maximilián salió corriendo y fue a buscar a los trabajadores para trasladar a doña Isabela al puesto de salud del pueblo de las Piugras. Rápidamente, los trabajadores estaban listos para llevar a su patrón al pueblo. Alistaron la ambulancia de esos momentos. Una guadua, de aproximadamente 6 metros de largo, y una hamaca. El traslado, no se hizo esperar, y en menos de lo pensado, llegaron al centro de salud, de las Piugras. La mujer fue rápidamente atendida, y de no haber sido así, hubiese parido en la hamaca. A los 10 minutos de estar allá, se oyeron llantos, de una criatura recién nacida. Por otra parte, y en el mismo pueblo, se hallaba don Marcos Martínez, comprando en una tienda, algunos artículos para su casa, cuando alguien por casualidad, se lo encontró, y le comunicó que su esposa estaba en el centro de salud. Inmediatamente, salió para donde estaba su querida Isabela Rendón. En ese momento don Marcos Martínez no se cambiaba por nadie. Rápidamente llegó al centro de salud, y con esa inmensa alegría, entró a ver a su hijo, que acababa de nacer.
Al ver a su esposa en la sala de recuperación, se preocupó mucho, ya que ella se hallaba dormida, y su hijo, bueno, hija, ya que lo que tuvo, fue una hermosa bebé, que no estaba con su madre, debido a que estaban esperando que se recuperara, y ponerle a su hija, a su lado. Don Marcos notó algo, en las miradas de las enfermeras que tenían la niña, entonces fue cuando él preguntó: ¿Le pasó algo a mi mujer? Las enfermeras callaron, entonces él se acercó a donde ellas, pero cuando vio a la criatura, fue tanto la sorpresa, pues la bebé, era de color bastante morena. Muy alterado, preguntó varias veces por su hija, pero las enfermeras callaban. Como loco, preguntaba y preguntaba, por su criatura, que acababa de nacer, pero las enfermeras seguían callando. Entonces una de ellas, le dijo: Señor, esta es su hija. Por un momento don Marcos creyó que se trataba de una broma, pero al ver la seriedad con que lo decía la enfermera, intentó de entrar donde estaba su esposa, pero no lo dejaron entrar. En su mente pasó un mal pensamiento. Quería entrar y maltratar a su mujer, entonces salió muy alterado de aquel lugar, montó su caballo y se dirigió a su finca, 1000 rosas y una más. Llevaba su caballo al galope, pero cuando iba pasando por Quita Bombacho, detuvo la bestia y regresó a las Piedras, entró al centro de salud, tomó a la niña entre sus brazos, salió y se dirigió con rumbo desconocido. Las enfermeras quedaron como estatuas al ver la acción de don Marcos, quien les decía que se quedaran quietas. La verdad es que no sabían qué hacer al ver la situación. Por un momento una de ellas dijo a sus compañeras, que despertaran a doña Isabela, y ponerla al tanto de lo que estaba sucediendo. En otro lugar, pero en el mismo pueblo, don Marcos llegó a una humilde casa, donde se hallaba una señora que habita ese lugar, y que procedía de una población, cerca al mar Caribe, hacía un par de años, y que él le conocía perfectamente, ya que la conoció cuando visitaba a un amigo, que tenía una finca casi que igual de grande, así como 1000 rosas y una más, y que esta señora, le pidió el favor, de que le consiguiera una casa, en el pueblo de las Piedras, y fue así, que desde entonces, ella es moradora de este pueblo. Por fortuna para don Marcos, la señora Betty, que era como se llamaba la dueña de aquella vivienda, se hallaba sola, ya que su esposo estaba ganándose el día para su comida diaria. Don Marcos se desmontó de su caballo, y rápidamente, le entregó la criatura a la señora Betty, quien sorprendida, no entendía lo que estaba pasando. Téngame esta niña, y espere a que yo regrese, dijo don Marcos, sin decir más palabras. Asimismo, se montó en su caballo, y regresó al centro de salud. Por su parte, las enfermeras enfrentaban la peor situación de su vida, pues, como nunca, llegó el jefe de aquel centro hospitalario. Lo que no sabían ellas, es que ese señor, era primo hermano de don Marcos. Se había formado el bololó, en aquel lugar, pero todo se quedó quieto, cuando nuevamente, apareció don Marcos. El jefe de aquel centro de salud, le exigió una explicación a su primo Marcos, pero este le pidió que lo hiciera pasar a su despacho, para comunicarle y aclarar lo que estaba pasando. Por un corto tiempo don Marcos le explicó a su primo, lo que estaba sucediendo, luego, el jefe, llamó a sus enfermeras, y las pusieron al tanto de lo que estaba sucediendo, y para guardar silencio, don Marcos les encimó cierta cantidad de dinero. Más tarde, doña Isabela empezó a despertar, y al reaccionar completamente, buscó en sus lados la hija que acababa de nacer, y al no verla, preguntó muy angustiada: ¿Dónde está mi hija?
Marco, ¿dónde está mi hija? Le preguntó a su esposo, quien la miraba con un gran odio, con ganas de ultrajarla y darle su merecido por la traición. La verdad es que para don Marcos, la situación se le complicaba, ya que su esposa se alteró, y le preguntaba, hasta que don Marcos le comentó todo lo planeado, diciéndole que su hija, la habían raptado en el momento en que ella dormía, y por mucho que hicieron, no pudieron hacer nada, ya que el que se la llevó, entró y se fue sin que nadie lo viera.